Vamos a aprender a calcular el chi cuadrado. Para el chi cuadrado se necesita lo siguiente. Primero, encuestas tabuladas. Segundo, una tabla del chi cuadrado calculado. Tercero, una hipótesis de investigación. Y cuarto, obviamente, el programa Excel. Las encuestas para el presente ejemplo deben cumplir las siguientes características. Primero, tener dos o tres opciones de respuesta. Por ejemplo, sí o no, o siempre, a veces, nunca. Aunque se puede utilizar encuestas con más opciones de respuesta, pero no nos centraremos en eso en este video. La otra característica es que todas las preguntas a analizarse deben tener las mismas opciones de respuesta, aunque vuelvo y repito, sí se puede hacer el análisis con encuestas de diferentes opciones, pero este ejemplo se lo realizará con estas dos características. Un par de comentarios adicionales con relación a las encuestas. Se debe contar con una cantidad considerable de encuestados, aunque no hay una cifra exacta. Si tenemos, por ejemplo, encuestas aplicadas a más de 50 personas o más, se tiene material suficiente para trabajar. Si son menos de 50 los encuestados, sería recomendable utilizar otra prueba estadística. Al escoger la cantidad de personas que van a ser encuestadas, es preferible trabajar con poblaciones completas, por ejemplo, todo el ciclo diversificado de un colegio, o todos los cuartos cursos, o todos los alumnos de inglés de un determinado colegio. Antes de proceder con el proceso en sí de análisis, se necesita escoger las preguntas que se van a analizar. La mínima cantidad de preguntas que hay que analizar es de una por cada variable, pero es importante notar que no es necesario analizar todas las preguntas, sino solamente las que el autor considera las más importantes para determinar si existe una relación entre las variables, por lo que necesariamente deberá analizarse por lo menos dos preguntas, una de cada variable. Una vez que hemos seleccionado las preguntas a analizar y las tenemos tabuladas y contabilizados los totales, procedemos con el análisis. Necesitamos frecuencia observada y frecuencia esperada. ¿Qué es la frecuencia? Es la cantidad de veces que se repite algo, en este caso una respuesta. La frecuencia observada entonces es la cantidad de veces que se repitió una determinada respuesta. La frecuencia esperada es la frecuencia que teóricamente se daría en condiciones normales y se calcula en base a una fórmula. Empezando entonces con el cálculo para la frecuencia observada, anotamos hacia abajo las preguntas que vamos a analizar. Supongamos que nuestro trabajo de investigación contiene tres preguntas. Entonces anotaríamos pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3. Esto en las filas. En las siguientes columnas anotamos las opciones de respuesta, que pueden ser sí o no, una escala de Likert con varias opciones como siempre, a veces o nunca, de acuerdo, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo, etc. Recordemos que para este ejemplo estamos analizando preguntas que tienen las mismas opciones de respuesta. En nuestro caso, las respuestas son sí y no. En las celdas correspondientes ingresamos los valores tabulados de las encuestas que hemos aplicado a nuestra población o muestra. Para el ejemplo indicamos valores aleatorios. Supongamos entonces que para la pregunta 1, 24 personas respondieron que sí. Para la pregunta 2, 55 personas respondieron que sí. Y para la pregunta 3, 53 personas respondieron que sí. Al lado derecho, en la columna no, indicamos los valores correspondientes. 40, 9, 11. Luego procedemos a calcular la tabla de frecuencias esperadas en base a la tabla de frecuencias observadas que acabamos de crear. Podemos entonces aquí anotar en la parte superior, a modo de guía, el tipo de tabla que tenemos aquí. Entonces tenemos una tabla de frecuencias observadas, es decir, aquello que se observó al momento de hacer la investigación. Acá vamos a hacer una tabla similar, pero de frecuencias esperadas. Sí y no. Y también vamos a utilizar las preguntas, las mismas preguntas. Entonces, para poder calcular la tabla de frecuencias esperadas, necesitamos aplicar una fórmula. Vamos a multiplicar la sumatoria de los valores de la fila donde se encuentra la frecuencia esperada que queremos calcular por la sumatoria de los valores de esa columna. Y luego dividimos ese valor para la sumatoria total de la siguiente manera. Entonces primero necesitamos obtener un valor total de sumatoria. Utilizamos esta fórmula o función
para sumar los valores de la fila correspondiente. Copiamos y seguimos el mismo proceso acá de insertar una función de sumatoria para las columnas. Aquí tendríamos entonces un total o un subtotal, acá un subtotal y aquí tendríamos el gran total, que es la sumatoria de los valores correspondientes. Podemos sumar en cualquier sentido, el valor siempre será el mismo. Tenemos entonces un valor, 192. Ahora entonces queremos calcular la frecuencia esperada de esta frecuencia observada. Para eso entonces necesitamos multiplicar el valor de la sumatoria de la fila de este valor por el valor de la sumatoria de la columna de este mismo valor, en este caso 132. Y ese resultado dividirlo para el total de casos observados. 44. Para las siguientes preguntas repetimos el proceso. Igual a, vamos a calcular la frecuencia esperada de esta frecuencia observada. Entonces multiplicamos el total de esta fila por el total de esta columna. Y una vez más dividimos para el total. Si nos fijamos, el valor se repite, ya que son valores cruzados. Pero por fines de práctica vamos a repetir el proceso. Entonces multiplicamos este total por este total. Y luego dividimos para el gran total. El mismo proceso para la columna siguiente. Igual a este total, pero ahora, como estamos calculando la frecuencia esperada de esta celda, necesitamos utilizar multiplicar por la siguiente columna y dividir para el total. Este valor se repite. Bien, tenemos entonces una tabla de frecuencias esperadas. Una vez que están llenas las tablas, extraemos las frecuencias observadas y las esperadas verticalmente. Entonces anotamos aquí frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. De la siguiente manera. 24, 55, 53. Llegamos al final y continuamos con las de acá. 40, 9, 11. De la misma manera con las esperadas que las tenemos acá. 44, 44, 44, 20, 20, 20. Para empezar a calcular el valor de chi cuadrado necesitamos aplicar una fórmula. El valor de chi cuadrado nos permite comprobar nuestra hipótesis al comparar dicho valor con el chi cuadrado tabular. El chi cuadrado tabular se lo ubica en una tabla en la que se incluyen valores correspondientes para los grados de libertad de nuestra tabla de frecuencias. Para esto primero entonces vamos a calcular el chi cuadrado correspondiente a cada frecuencia. Entonces la fórmula a utilizar es la siguiente. Para esto necesitamos aplicar la siguiente fórmula. Frecuencia observada menos frecuencia esperada elevado al cuadrado y dividido para la frecuencia esperada. De la siguiente manera. Frecuencia observada. Para esto podemos utilizar, si estamos trabajando en Excel, paréntesis, lo cual nos permitirá separar los valores. Entonces utilizamos la frecuencia observada, en este caso 24, que se ubica en la celda C11, y eso lo restamos de la frecuencia esperada, de 11. Cerramos paréntesis, elevamos esto al cuadrado
volvemos a cerrar paréntesis, si no lo abrimos al inicio, lo indicamos, y este valor lo dividimos para la frecuencia esperada, es decir, de 11, una vez más. Y tenemos aquí el valor. Luego simplemente lo replicamos hacia abajo. A estos valores parciales los necesitamos someter a una sumatoria para obtener el valor de chi cuadrado calculado. Sumamos estos valores y obtenemos un valor de 43,78, el cual corresponde a el chi cuadrado calculado. Podríamos denominarlo de otras formas, chi cuadrado calculado. Este valor de chi cuadrado calculado nos permite comprobar nuestra hipótesis al comparar este valor con el chi cuadrado tabular. ¿Cuál es el chi cuadrado tabular? Esto se lo ubica en una tabla en la que se incluyen valores correspondientes para los grados de libertad de nuestra tabla de frecuencias y el nivel de confiabilidad que hemos escogido para nuestra investigación. Tradicionalmente en estudios sociales se utiliza un nivel de 95% de confiabilidad o de 0.05 de probabilidad. Para calcular los grados de libertad de nuestro trabajo de investigación, simplemente multiplicamos el número de filas, 3 en nuestro caso, menos 1, es decir, 2, vamos a anotarlo aquí, grados de libertad, es igual a el número de filas menos 1, ese valor lo multiplicamos por el número de columnas, menos 1. En nuestro caso, entonces, el grado de libertad es igual a número de filas, como podemos observar aquí, 3 menos 1, es decir, 2, y eso lo multiplicamos por el número de columnas, 2 menos 1, es decir, 1. Nuestros grados de libertad entonces corresponden a 2 por 1, 2. Estos son nuestros grados de libertad y nuestro nivel de confianza es del 95%. Entonces cruzamos la información y el valor del chi cuadrado tabular es de 5,9915. Entonces, 5,9915. Este es el de chi cuadrado tabular. Entonces, con estos valores nosotros necesitamos aplicar la línea de razonamiento que nos permitirá comprobar nuestra hipótesis. Volvamos entonces a la hipótesis. Si el valor de chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabulado, lo cual podemos observar en este caso el chi cuadrado calculado es mayor al chi cuadrado tabulado, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por ejemplo, si mi hipótesis nula es que el uso de las NTICs en el salón de clases no incide en el rendimiento académico, al haber encontrado que mi chi cuadrado calculado es mayor que mi chi cuadrado tabular, podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, que el uso de las NTICs sí inciden en el rendimiento académico. Si estos fueran valores reales, yo podría notar que el chi cuadrado calculado es mayor que el chi cuadrado tabular, lo cual me permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa, indicando que sí existe incidencia o relación entre la variable independiente y la dependiente.